espacio del teatro, el antiguo Corral de Comedias. Hola amigos, nuevamente bienvenidos a Simplemente Lima, aquí en Onda Digital Noticias. En esta segunda media hora del primer programa de Simplemente Lima tenemos un invitado muy especial. Estamos con el museólogo Luis Repetto Málaga, un personaje de trayectoria bastante extensa, sobre todo en la difusión de la historia limeña, y ahora en estos años defendiendo y aportando la importancia que tienen los museos en Lima. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en el primer programa dedicado exclusivamente a Lima. Por supuesto. Simplemente Lima. Siempre Lima tiene temas para hablar. Justamente conversábamos previamente sobre la historia de las calles, los nombres antiguos de las calles, la muralla que tenía sus portadas. ¿Cómo era Lima? Lucho, puedo decirte, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Cómo era Lima, Lucho, en estos años de la época virreinal? ¿Cuál era el contexto social, las costumbres de la gente? ¿Qué nos puedes contar de ello? Bueno, Lima ha sido capital del virreinato más importante de América. Y esa es una situación que, a pesar de haber transcurrido, tuvieron 300 años. Un largo periodo, todavía arrastramos una serie de hábitos y costumbres que se han ido sucediendo. Mira, el Señor de los Milagros, seguir muy lejos, ya estamos en octubre prácticamente, y es una tradición que viene desde la época virreinal y que se ha ido incrementando con los años, y ahora es un motivo, se transforma la ciudad los días que el Señor sale a la calle. Es más, ahora sale 4 veces, antes salía 2. En Semana Santa, por ejemplo, el sermón, las 3 horas. Que también viene. Es la costumbre limeña. ¿Sí? El Padre del Castillo es el que genera ese sermón que después se difunde por el mundo, pero parte en la ciudad de Lima. Y el Te Deum también. También es otra característica, claro, de acción de gracias. Casi todas nos llevan a momentos de religiosidad. ¿Fue muy religiosa la ciudad limeña? Bueno, Lima del siglo XVII fue Lima una ciudad monasterio. Lo que nosotros tenemos hoy son los restos de algunas congregaciones religiosas, ¿no? Seguramente San Francisco era más grande, San Pedro la más esplendorosa. Hoy estuve visitando una exposición de Vladimir en el Centro Cultural Garcilaso de la Vega, de fotos de Lima de 1863. Aparecen solamente 20 fotografías, pero una de ellas muy curiosa, 2 muy curiosas. Una de la portada de San Agustín, que es la misma que vemos el día de hoy, ya sin la torre, pero en la vereda del frente aparecen 2 torres en la misma calle, en construcciones civiles que yo nunca había visto. Los miradores. ¿No? Eran claro. Miradores, porque los miradores pues eran un elemento característico de la arquitectura limeña. Claro, y además muchos de ellos servían para ver desde la ciudad hasta el mar, como San Vela. Así ¿no? es. Todavía quedan algunos en Barrios Altos. Sí, algunos miradores. Los comerciantes tenían sus casas con miradores, porque claro, como usted acaba de indicar, se podía ver de allí la llegada de los barcos. Si llegaba tu mercadería, se llegaba el dinero, se salía, sí, todo podía verse desde un mirador. El Lima, mismo de Ingunza, ¿no? Sí, Ingunza, claro, el Ingunza, San Vela y uno en el Rímac, ¿no? Que nos queda baratillo. ¿Por qué Lima construye una muralla? ¿Por qué tuvo una muralla defensiva? Bueno, para defenderse, porque Lima fue una ciudad muy asediada, fue una ciudad Saña, sin ir muy lejos, que también tuvo un esplendor muy importante en la costa norte. Fue una ciudad que vivió siempre amenazada por los valores que albergaba, ¿no? No solamente el virreinato del Perú se caracteriza no por la monumentalidad de sus edificios, porque era una arquitectura de tierra, a diferencia de México o Cusco, que son arquitecturas de piedra. Pero el boato de todo el esplendor virreinal se daba en el menaje de casa, en el interior. Ajá. En la vajilla de plata, en las alfombras, en los muebles, cortinas, marcos, espejos, cristales venecianos, el menaje doméstico. Incluso en el tema de José de la Ribagüero, cuando muere en 1944, él en su testamento dispone que todo el menaje de casa sea para su ama de llaves. Y hay fotografías en el archivo de Ribagüero que tú ves la cantidad de cajas que se lleva la ama de llaves, que era española, la llevó a Europa, y lo que nosotros encontramos hoy día en Ribagüero es lo que la ama de llaves no llevó. ¿Qué es lo que llevó? La platería, lo mejor, la vajilla, las alfombras, las cortinas, ¿no? Y dejó el menaje doméstico y los cuadros de familia que todavía se pueden apreciar. Bueno, sin duda, toda esta riqueza, ese esplendor, esta suntuosidad de las casas era un motivo pues de envidia, de ambición de los piratas, y por ese motivo la muralla, ¿no?, que se construyó. Por eso, sí, hasta el gobierno de Balta prácticamente nunca fue asaltada como se pensó. Nunca se llegó a utilizar, pero para ha sido muy construido, ¿no? Y ha sido muy importante también
la idiosincrasia y la cosmovisión de esa Lima amurallada, esa Lima encerrada. Trujillo también tuvo la suya. Así es. Trujillo también tuvo la suya, que es toda la avenida España prácticamente. Claro, hoy ¿no? actualmente, ¿no? Ahora, cuando la muralla de Lima se demuele, se abren avenidas, ¿no? Avenidas de circunvalación, que hoy día más o menos nos da una idea de lo ancho además que eran y de los lugares por donde pasaban, que es Alfonso Ugarte, el Paseo Colón, la Avenida Grau, ¿verdad? La Avenida Progreso, la Avenida Colonial, la que es hoy la Avenida Colonial, la Avenida Argentina, antiguos. Los viejos caminos, ¿no? Claro. Es lo mismo que el tema de la planificación de la ciudad en relación a los canales de agua, tiene mucho que ver y hasta el día de hoy se pueden apreciar. Sí. Donde nosotros encontramos una sequía, como la Avenida Arequipa, la Avenida Salaverry, San Felipe y muchas en Surco, esos canales son de origen prehispánico y que marcan la traza de la ciudad. Ahí vemos fotografías de antiguas de la ciudad. Esa es la calle, si no me equivoco, Juan de la Cova. Al fondo estaba el convento franciscano. Si es que no me equivoco, parece que esa es un poco la ubicación. ¿Cuánto han cambiado las calles por los ensanches, ¿no? Los ensanches eran Antonio Girones a avenidas como son la avenida ahora. Tacna, ¿Cuánto también se ha perdido, no? Claro, la avenida Emancipación, que todavía la alcancé. Yo la alcancé a Angosta, todavía la alcancé a Angosta. Sí. Recuerda haber visto la casa Beltrán con su balcón. Que fue toda una polémica, claro, en los años 70, comienzo de los 70 me 71 parece. Fue, ¿no? Claro, que incluso Beltrán la dona para que no la destruyan. Ya. Pero la modernidad malentendida la destruyó totalmente. Pero hay una cosa que hay que recordar. Camaná también. Sí, que ya desde 1965 se había proyectado la apertura de Emancipación. O sea, claro, antes de Velasco y todo el tema, que sí, ahora el tema, ¿no? Pero incluso ahora creo que está por aprobarse o se ha aprobado finalmente el plan de manejo de las ciudades del Centro Histórico de Lima, que está en la lista de Patrimonio Mundial. Por fin vamos a tener una proyección de la ciudad para los próximos 50 años. Lima está atravesando estos últimos 4 o 5 años un tratamiento cosmético, ¿no? O sea, se está pintando, se han señalizado algunos monumentos, pero el verdadero problema del Centro Histórico no está solamente en el maquillaje. Claro. Está qué hacemos con la ciudad, qué hacemos con la turización, qué hacemos con el comercio, qué hacemos con el transporte. La tendencia es que se peatonalicen los centros históricos y Lima no puede escapar a ello. ¿Eso no convertiría Lima en una ciudad museo, ya como entrando al tema de fondo? Bueno, en el tema de museos también yo acabo de regresar del 1 al 8 de septiembre, hace un mes prácticamente, se ha llevado a cabo la Conferencia General de Museos en Kioto, Japón, y teníamos la inmensa responsabilidad, los 4.500 expertos de museos que nos hemos reunido en Kioto, de asumir la nueva definición de museo. Y no pudimos llegar a un acuerdo. No pudimos llegar a un acuerdo porque solo la primera línea de la nueva definición, trabajada por un equipo de expertos desde París en la UNESCO, solo recuerdo la primera línea con la que por supuesto no estoy de acuerdo. La primera línea decía que el museo es un espacio polifónico. Y la antigua definición dice que el museo es una institución no permanente, no lucrativa, al servicio de la sociedad, que investiga, adquiere, conserva y expone los testimonios de la humanidad y la naturaleza con fines de educación y deleite. Pero y desaparecer la palabra educación. Claro, pero ese concepto que siempre se tiene de museo, lo que bueno, ahora se ha abierto mucho la definición porque se incluye dentro de la categoría de museos casi todo. Entran los archivos, las bibliotecas, los acuarios, los zoológicos, los jardines botánicos, los parques nacionales. El tema multimedia, ¿no? Los pequeños poblados, todo el mundo digital también está incorporado. Aunque hasta este momento no hemos llegado a un acuerdo de cómo va a ser la conservación futura de los medios digitales. Ya estamos sufriendo muchas cosas. Muchos multimedias que teníamos hace 20 años ya no los podemos ver el día de hoy. Ya quedaron obsoletos y la información que está ahí no la podemos recuperar. Y una pena, porque tenemos que prepararnos realmente, ¿no? Para una nueva visión del mundo y del patrimonio y la memoria y cómo quieren ser las sociedades representadas. Mientras sucede esto, ¿cuál es la visión de los museos actualmente aquí en el Perú? ¿Cómo se están gestionando? Bueno, ¿se está avanzando a este estatus mundial que yo creo que sí. Mira, yo tuve la oportunidad ahora en Kioto. Me invitaron a una mesa especial que se abrió y para eso me invitaron exclusivamente para una mesa de museos y comunidad. Yo no tomé conciencia de lo que eso significaba. Y después que me invitaron me dijeron que no tenía que llevar ponencia. Y después me dijeron que no tenía que llevar PowerPoint. Y después me mandaron las 4 preguntas que me iban a hacer. Y el día que llegó, era en un auditorio para 2.500 expertos. Que estaba lleno además. El día anterior yo no sabía dónde, porque si no me hubiera dormido de saber que iba a ser escuchado por 4.500 expertos del museo. Y una de las 4 preguntas que me enviaron
fue el programa Museos Puertas Abiertas, Claro. que es el único programa en el mundo en televisión pública dedicado a promover los museos y su patrimonio. Y la pregunta que me hicieron fue si a través de la televisión pública en el Perú se había logrado la democratización del patrimonio. El programa va a tener 10 años. Yo creo que sí lo hemos logrado porque ha cambiado mucho la visión del museo. Los museos abren de noche. Los museos abren gratis el primer domingo. Los museos que antes no teníamos público, hoy están saturados de público. Es cierto. El Mali, que es un museo de una asociación privada, tiene también el primer domingo lo da gratuito. Sí. El jueves a partir de las 4 de la tarde el ingreso es gratuito. O sea, hay muchas modalidades de acercar. El Museo Creo que la Nacional de demanda ha Arqueología. aumentado, evidentemente. Hemos tenido que salir a la calle, Sí. ocupar los espacios públicos. Con la Feria de Museos, además, que se hace cada La año. Feria de Museos el Y 18 creo que de son mayo. varios, ¿no? Porque no son uno, en el año son. No, hay una distintos. red de museos del Centro Histórico de Lima y aparte se hacen otras también. Barranco tiene la suya también. Sí. Y la idea es que Arequipa también tiene la suya, Trujillo también ha hecho la suya. La idea es que se descentralice y que podamos acercarnos a estos espacios que albergan la memoria colectiva de todas las comunidades, donde ya la colección siempre estará ahí, pero es más importante la interacción con el público y la participación del público que la visión tradicional. Los museos en la historia, en todo caso, antes parece eran llamados gabinetes, ¿no? Eran Gabinetes de curiosidades. ¿no? Claro, ¿Cuál sería, se tiene acá una idea en el Perú, cuál sería el primer museo? Vamos a tener una sorpresa y ya Qué bien. voy a tener que dar la primicia aquí, que no me corresponde. Pido disculpas porque a mí no me corresponde dar Pero la bueno, primicia. es primicia de un programa inaugural en todo caso. Pero exactamente, por eso lo hago y por la necesidad que tengo de convocar al público para que se acerque a los museos. El próximo número, que me parece que es el 19, de la colección de munilibros de la Municipalidad Metropolitana de Lima, está dedicado al origen del museo en el Perú. Excelente. La pregunta sin saber iba por ahí. Así es, escrito por Daniel Contreras y Teresa Arias. Genial. Y no solamente habla del origen del museo, que es la curiosidad, que es la base de todas las colecciones, sino los gabinetes de curiosidades. Y cómo, a pesar que han transcurrido 200 años, hemos vuelto al origen. Porque ¿qué acompañó a los primeros museos? Los primeros museos que se llamaron nacionales no era el concepto que tenemos hoy del Museo Nacional de Arqueología o el proyecto del MUNA. No, el primer museo era militar. El primer museo, el Museo Nacional, de la historia nacional. Así es. Pero eso se vio acompañado de los gabinetes de curiosidades con colecciones privadas y de los gabinetes de óptica, Ajá. Así es. para tener una percepción distinta a lo que hoy sería en 2D, 3D, 4D, 4K, Claro. toda esa variedad que hoy con las nuevas tecnologías Sí. tenemos que incorporar al museo, los códigos QR. Y esas piezas, por ejemplo, de esa época se han existían encontrado. en Lima, por supuesto, en la investigación que ha hecho Daniel Contreras Claro. y Teresa Arias, están El descritos. canal museal son ¿Qué tenían que ver los chinos, por ejemplo, con todo este tema también, ¿no? Interesante. Con el tema de las diversiones y las formas de percepción y de apreciación, que era también un modo de educar a la población, ¿no? Esa es una edición muy importante que va a llenar un vacío y que solamente va hasta 1864. Hasta ese año han hecho la investigación. Entre 1822, porque con Bernardo Monteagudo, con San Martín, se crea el Museo Nacional con la Biblioteca Nacional, Así es. que tiene un largo periplo de muchos cambios de edificios, vienen los viajeros, Max Zuller, Raimondi, Humboldt, que era el siglo XIX, era el siglo pues de las ciencias naturales y que la gente recogía especies naturales y también muchos testimonios de la arqueología, que son los que ahora tienen los museos Por de ejemplo, Europa, en el ¿no? inicios del siglo XVIII, hubo un virrey, cuyo nombre estaba tratando de acordarme, pero justamente fue el que propone estas investigaciones en base a curiosidades. Y inclusive en palacios de gobierno se hacían tertulias. Claro. ¿no? Todo Hay eso- un interés nuevo. todo eso Parece que está- los Borbones, ¿no? Con esta Sí. mentalidad cambia y está bueno, explicado se en origina. esta investigación que se Estupendo. llama Solo para Curiosos. Ah, Origen de los museos en el Perú. Solo para curiosos. Y tiene que ver con los gabinetes. Espero que Daniel y Teresa no se molesten porque bueno. todavía está en la imprenta, Por supuesto. pero ya está En todo anunciado caso, que es el una próximo primicia, número. gracias, señor Repeto Lucho. Además no se venden, esos libros se regalan. No, los de Monilibros En la se biblioteca. regalan efectivamente en la presentación y también en la biblioteca de la Metropolitana. Así es, ahí están se entregan. Así es. Usted ya tiene varios años trabajando en el Museo de la Casa Riva Agüero, que es el Museo de Artes Populares. El 25 de este mes cumplimos 40 años. 40 años, 4 décadas. Lo he ¿no? visto todo. Eso iba a llegar, o sea, ¿qué cosa es lo más curioso, tal vez lo más espectacular
¿Qué anécdotas, qué recuerdos Bueno, de estas 4 décadas en todo caso? En la conferencia general en Kioto comencé mi discurso indicando que tengo 30 años como miembro del Comité Internacional de Museos, el Comité Peruano, y 40 años viviendo dentro del museo y no como el 80% del auditorio que me acompaña, que vive alrededor del museo. Sí, claro. Yo vivo dentro del museo todos los días. Y todos los días tengo que entrar, salir, ver, registrar, observar. Ahora estamos ingresando una colección africana, una colección de marfiles, por ejemplo. En 40 años el Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Ribagüero ha ido del purismo con el que comenzamos con la doctora Mildred Merino a lo global. Se acaba de incorporar, lo último que hemos incorporado es una colección africana de 457 máscaras, la colección de la señora Nilda Anguerril, que es la última, porque el día lunes vamos a tener otra colección, que estamos recogiendo estas colecciones para presentar nuestras exposiciones de aniversario. Son 15 vestidos de marinera norteña de la colección de la señora Dora Zapata, su familia la está entregando al museo, y también vamos a exhibir los vestidos de la señora Anita Boteri de Andrade, un vestido de novia guanchaquera y un traje de Monsefú, que han sido donados al museo para su exhibición de los 40 años, que va a ser en el mes de noviembre porque el 25 cae viernes. Claro. Pero va a ser un año de celebraciones. Vamos a tener exposiciones en el Museo Nacional de la Cultura Peruana, en el Museo Metropolitano y en el Museo de Arte de la Universidad de San Marcos. Y solamente en cada uno de estos locales, en el transcurso del año, vamos a exhibir 40 objetos. Y cada una de las salas del Instituto Ribagüero, del Museo de Artes y Tradiciones Populares y de la Casa O'Higgins van a tener 40 objetos. Ambos edificios, por cierto, están vinculados, ¿no? Porque están en la misma manzana. Bueno, forman parte de la masa hereditaria de José de la Ribagüero, que comienza en el Instituto Ribagüero y va hasta la esquina del jirón Huancavelica con Camaná. Toda esa primera cuadra de Huancavelica, que es la única cuadra que tiene la balconería completa de punta a grado, punta, por cierto, ¿no? que la universidad le ha cedido por 50 años a la Marina. Y luego da la vuelta por el Jirón de la Unión hasta la Casa O'Higgins, donde vive y muere, pero nunca le perteneció la propiedad. Siempre, incluso desde el siglo XVIII, ya era de la familia de Ribagüero, porque O'Higgins vive ahí de niño, claro, cuando su padre era virrey, porque él no tenía comunicación directa con su padre. O sea, lo educó el padre en Lima, lo trajo de Chillán, pero él no hablaba con su hijo ni tenía el apellido de su hijo. Cuando muere el virrey, O'Higgins era el único hijo y adopta el apellido del padre y es el que hereda la fortuna del padre. Qué buen dato. También. Claro, además creo que también él luego va a tener haciendas en el sur. Pero claro, es que O'Higgins fue un gran colaborador en la independencia del Perú. Sí. Se embarca con San Martín en armar el Ejército Libertador, que sale de Valparaíso a Paracas, con el dinero chileno. Así es. Y luego se logra la independencia del Perú, él regresa a Chile y le dan un golpe porque el país estaba en la bancarrota. Sí. Entonces se viene al Perú y San Martín le da la Orden del Sol, claro, y una hacienda que todavía existe en Cañete, Montalbán, ¿no? Bueno, entonces la Casa O'Higgins y la Casa de Ribagüero hoy son parte de ese museo que se está planteando. ¿Cuál es la exposición para usted en sus 4 décadas, si es que la memoria no se cansa, ¿no? Porque son tantas, imagino, que ha sido más espectacular de repente, sin desmerecer a otras, que convocó mayor interés o quizá la que más duró, que usted recuerde con tanto cariño? He tenido muchas exposiciones en el Perú, en el museo, en la Casa O'Higgins, fuera del Perú también en estos 40 años. Yo creo que la primera fue la más emocionante. Claro. La primera fue la más emocionante porque ¿qué fue? Estaba todavía, las colecciones primeras fueron las de Mile Merino, Rosa Larco y Mariano Benítez. Pero la de Rosa Larco fue muy importante porque ella fue una mujer que marcó mi vida, ¿no? Marcó ella y Mildred, sobre todo Rosa, ¿no? Rosa fue la que me mencionó la palabra museo y me dijo, si tú en vez de hacer una exposición haces un museo, yo te entrego mis vestidos, que ella había logrado coleccionar en los años 40 con la que fue la Feria Mundial de Nueva York y los tenía aquí en Lima y me los dio. El museo se inauguró el 25 de octubre de 1979 y Rosa Larco murió el 19 de enero de 1980. Fue el último acto público. Claro. ¿No? Qué emocionante. He tenido muchas emociones ahí y el origen verdadero del museo es el premio Joaquín López Santalla el año 75, porque fue en diciembre ese premio. El 76 se hace todo el debate en el Instituto Ribagüero convocado por la doctora Merino. Yo tenía 20 años en esa época, 23, y quedé muy impresionado con esta confrontación que se dio entre el arte popular y el arte académico y los artistas plásticos que se negaban a aceptar a López Santay, los bandos y toda esa polémica se desarrolló en Ribagüero durante un año. Y ahí conocí mucha gente, porque yo llegué a Ribagüero el año 70
y Arguedas se había suicidado el 69. Entonces el 70, que yo ya había terminado el colegio, me acerco a Ribagüero para un curso de teoría de folclore. La doctora Merino me acoge hasta su muerte y prácticamente conocía a todos los grandes personajes que iban a visitar a Mildred, porque era una persona muy cercana a Arguedas y que había creado un repositorio que hoy está en la biblioteca de la universidad, en el Fundo Pando, vinculado a José María Arguedas. Qué recuerdos, ¿ah? Qué recuerdos y qué lujo también. Qué personajes he conocido. Claro. Jorge Wilce, Agripina Castro, Rosa Larco, Delmira Lizarzaburu, Luis Llerena, Alejandro Vivanco, es decir, Enrique Cuentas Ormaechea, Josafá Roel Pineda, es decir, y la gente me dice, pero ¿cómo los has podido conocer? Claro. Porque tuve la suerte de llegar el año 70. Buen momento. Soy el puente. Claro. Conocí a todos estos personajes, ¿no? Y colaboraron mucho con el museo. Todos participaron de una u otra forma. El señor José Patrón Manrique. La primera exposición temporal que hicimos en el museo fue las máscaras de un grupo paralelo a Brisas del Titicaca, que en ese momento se llamaba Cuerdas del Lago. Así. Con una colección de máscaras, cuando las máscaras de Puno todas eran de yeso. Mire. Después se transformaron a la hojalata y hoy a la fibra de vidrio. La fibra de vidrio, ¿no? ¿Y qué fue ese grupo? Me da curiosidad, ese grupo paralelo. No, sí. No sé cuál quedó en el sido tiempo. Su destino, lo recuerdo claro. ¿Sí? Sus bailarines, sus danzas, su ropa. Porque Brisas, bueno, hasta ahora se mantiene como referente, inclusive turístico, mucha gente va, ¿no? Sí. Pero curioso que en esa época había. Los Codecidos de Codecido es el nombre actual de la exposición que se está presentando en Ribagüero. Justamente aquí. En la Casa O'Higgins. En la Casa O'Higgins, perdón. Nos ha traído un afiche, que ahí lo podemos ver en pantalla, ¿no? En la Casa O'Higgins, efectivamente. ¿Cuándo empieza? ¿De qué trata esta exposición? Bueno, me toca en esta parte de mi vida presidir la Fundación Julia Codecido en representación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Julia es tal vez la más importante pintora del siglo XX, esto lo dice Jorge Villacorta, que es un crítico de arte, discípula directa de José Sabogal. Ella nace en 1882 y muere en 1979, el 8 de mayo. Estamos conmemorando los 40 años de la muerte de Julia Codecido, y el nombre de los Codecidos de Codecido intenta mostrar los cuadros que ella guardó en su casa, ubicada en José Payán 500, cruce con Paso de los Andes, de la clínica japonesa, la cuadra siguiente, en una casa blanca de un solo piso. Y la Universidad Católica ha contribuido a la restauración de los 75 cuadros de Julia Codecido que están en esa casa. El 90% son de ella y 10% son de otras personalidades. Y en la Casa O'Higgins estamos mostrando eso. Por primera vez en el siglo XXI se están mostrando una colección de 40 obras de Julia Codecido que va a estar hasta el 21 de octubre. El 12 de octubre a las 4 de la tarde, el curador, que es Jorge Villacorta, va a hacer una visita guiada y va a explicar la universalidad de Frida Codecido, que se educa en Europa en 1900. Ella vive en Europa entre 1900 y 1918. Viene a Lima y se funda la Escuela de Bellas Artes, se incorpora con Daniel Hernández al mundo de la pintura académica. Luego viene Sabogal, se incorpora al indigenismo, acompaña a Sabogal durante toda su vida, y en la senectud, en la ancianidad, se vuelve una pintora de vanguardia abstracta al final de su vida. Una vida interesantísima. Momento clave con Sabogal en las primeras exposiciones que se hacían en el Girón de Unión, ¿no? Cuando claro. Él presenta. Y por ejemplo, ahora la exposición Las Vanguardias, que estuvo en el Mali, se va a presentar en el Palacio de Bellas Artes en México, y el Palacio de Bellas Artes, el área editorial me pide autorización para publicar las fotos de Julia Codecido. Le autorizo y le digo, pero Julia Codecido exhibió en el Palacio de Bellas Artes de México en 1935, en el mes de abril, con un catálogo escrito por Siqueiros. Imagínense, no sabían ellos. Tienen archivos también fotográficos. Y Julia Codecido es la que crea la carátula de 7 ensayos. Una mujer que tenía una fortuna, se compromete directamente con el movimiento social, se compromete con Mariátegui, con la revista Mauta, con el pensamiento de la época. Una mujer muy interesante, Julia Codecido. Esta exposición está entonces en la Casa O'Higgins. En el Girón de la Unión 554, el ingreso es libre de martes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la noche, el 12 de octubre a las 4 de la tarde, que es sábado, que es el próximo sábado. La visita va a ser guiada por Jorge Villacorta y también es gratuita. Muy bien, entonces estamos invitados a la Casa O'Higgins a apreciar. ¿Esta fundación Julia Codecido es nueva? No, ella crea la fundación. Correcto. Para promover su memoria, su obra y su casa, y es lo que estoy intentando hacer en el breve tiempo que estoy ahí. Perfecto.
la casa de José Payán, menciona, ¿no? O Alfredo Maldonado también se llama, 500. Me acordaba. Es la Avenida Bolívar, Claro. Estela Mari, la clínica japonesa, la Escuela de Archiveros y la Casa Julia Codicido. Claro. Me acordaba porque José Payán fue director de la Beneficencia después de la guerra con Chile. Fue un hombre que impulsó prácticamente que se restablezca, ¿no? Todas estas instituciones que se habían caído por la guerra. Y la Beneficencia le debe muchísimo a él. Tiene una tumba espectacular cuyo diseño justamente es también indigenista. Claro. Si no me equivoco, creo que es obra de Piqueras Cotolí. Piqueras Cotolí, ¿verdad? en la puerta 4 del presbítero O sea maestro. que toda una cosa une a otra. Sí, Qué curioso. pero ahora que dice José Payán beneficencia, la beneficencia pública, la beneficencia de Lima, porque ahora se llama así, tiene nuevo nombre, Beneficencia de Lima, ha inaugurado la semana pasada su centro cultural. Sí. Han desocupado todo el edificio de Carabaya 644 y ahora se ha convertido en un centro cultural y donde se van a realizar exposiciones, presentaciones de libros, conciertos. En este momento ya hay una exposición y también el ingreso es También gratuito. libre. En la calle Divorciadas. En la Y también hay una reproducción de una celda de cómo vivían las mujeres divorciadas que eran muy señaladas por las monjas del convento de la Encarnación que estaba Que eran una vecinas. cuadra más allá, claro, porque estas mujeres no tenían marido, eran madres solteras, Claro. o las habían, o tenían que verse en la necesidad de trabajar para mantener Claro a sus que sí, hijos. ¿no? Y no habían sido pues religiosas, pues no habían acabado de convento de amparadas. Claro, por eso están casualmente divorciadas. Divorciadas. Muy bien, Lucho, muchísimas gracias. Gracias. Por haber estado Éxitos en el programa. Muchísimas Felicitaciones por el programa. Y creo que es muy importante llegar a todos los públicos y que conozcan lo que es Simplemente Lima. Simplemente Muy bien Lima. puesto el nombre. Muchas gracias. Amigos, también ustedes, muchas gracias por su atención, por su compañía en este primer programa de Simplemente Lima aquí en Onda Digital Noticias. Estamos aquí todos los viernes a partir de las 5 de la tarde. La semana que viene, más temas asociados a la memoria y la historia de Lima. Muchas gracias. Hasta la próxima.